da Universidade de Vigo, que nos vai falar do impacto da obriga de desembarque da Unión Europea na estrategia de pesca da frota de arrastre costeira española. Santiago. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Vale, bueno, sí, como dijo, soy Santiago y bueno, voy a presentar este trabajo. Bueno, vamos así, bueno, una introducción bastante sencilla y luego ya iremos con la metodología, los resultados y las conclusiones. Bueno, este trabajo está enmarcado dentro de lo que viene siendo el contexto de la gestión pesquera, que simplemente es aquella serie de medidas, serie de cuestiones que se implantan para gestionar un poco los recursos pesqueros y la explotación de ellos, ¿no? Y dentro de lo que viene siendo la gestión de los recursos pesqueros existe un concepto bastante importante, que es el descarte pesquero, ¿no? El descarte pesquero no es más que aquella parte de la captura que se devuelve al mar por diversos motivos, ¿no? Un motivo general es que, por ejemplo, que aquellos peces que se capturan no cumplen una talla mínima, ¿no? Puede ser también que esa especie que se ha capturado pues, no tiene valor comercial o bueno, pues que está en mal estado simplemente, ¿no? Entonces, para regular un poco esta situación, la Unión Europea lo que hizo fue implementar una medida llamada la Landing Obligation, obligación de desembarque, que simplemente lo que trata de hacer es reducir el descarte pesquero. ¿Cómo? Bueno, lo que propone es que los barcos, una vez realizan una captura, tienen que guardar aquella parte que planean descartar en la cámara del barco y luego tienen que desembarcar en un puerto, ¿no? Esto supone una problemática para los barcos, ya que esa captura que no van a poder comercializarla, no van a poder venderla a pues, un precio de mercado, sino que va a ser tener que vender para otro tipo de productos, por ejemplo, harinas de pescado, los cuales tienen una menor rentabilidad económica. Entonces, esto, mediante los desincentivos a descartar, se pretende pues, regular un poco todo el tema del descarte, ¿no? Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, los objetivos del estudio pues, fueron pues, identificar cómo vamos a modelar el descarte, analizar qué factores son los que influyen en el descarte a nivel general y luego ver cómo ha evolucionado el descarte con la implantación de esta medida, ¿no? De la obligación de desembarque. Bueno, aquí tenemos simplemente una imagen del área de estudio donde podemos ver que el área de estudio es el caladero Cantábrico noroeste, ¿no? Vemos ahí los muestreos y el periodo es entre el 2009 y 2023, ¿no? ¿De dónde sacamos estos datos? Estos datos son cedidos por el Instituto Oceanográfico de Vigo. Tienen una campaña de muestreo de observadores a bordo, es decir, son personas cualificadas que se montan en los barcos y van apuntando las operaciones de pesca que se van realizando a lo largo de eso. Una operación de pesca simplemente es lanzar la red y recogerla, ¿no? Concretamente, en este estudio se habla de barcos de pesca de arrastre en la modalidad de vaca. Vaca es simplemente pues, una combinación de tipo de pesca de arrastre con una especie objetivo, ¿no? En este caso, la especie objetivo de esta flota va a ser la merluza, ¿no? Y bueno, son datos muestreados, como dije antes, desde el 2009 hasta el 2023. ¿Qué anotan los observadores? Anotan pues, simplemente pues, cuándo se captura, cuándo se descarta, siempre pues, teniendo el lance o la operación de pesca como unidad muestral, ¿no? Y luego recogen otro tipo de variables, por ejemplo, pues, el momento en el que están, variables de tipo biológico, técnicas, como por ejemplo bueno, características del barco y así. Entonces, para analizar un poco lo que viene siendo el descarte, se propone bueno, pues, utilizar una tasa de descarte, simplemente un cociente entre el peso descartado y el peso total capturado, ¿no? Que han anotado. Al analizar esta variable se observa que bueno, pues hay una gran cantidad de ceros, ¿no? El 35% de los datos, una proporción buena, son ceros, es decir, no se descarta nada en esos lances. Entonces eso puede generar un poquito de problemas a la hora de buscar una distribución que se adecuase bastante bien. Entonces, bueno, pues lo que se propuso, lo que se intenta hacer es pues, dividir el proceso en dos partes, ¿no? Primero, modelar la probabilidad de que se produzca el descarte y una vez sabemos que ha habido descarte, modelar cuánto se descarta, ¿no? Así un poco para intentar pasar o esquivar esta problemática de los ceros, ¿no? De esta forma pues, tenemos información de dos tipos de procesos diferentes y luego también, pues también nos da más información, sin más. Entonces, en la primera fase se utilizaría un modelo GAM con una distribución binomial. Simplemente se cogería los lances, se vería si hay descarte, no hay descarte, y se pasaría por un modelo GAM y se calcularía aquella probabilidad de que se produzca el descarte en esa operación de pesca en función de las variables, ¿no?
Y luego, por otra parte, una vez sabemos los datos son los positivos, vamos a utilizar ahora sí la tasa de descarte, ¿no? Es decir, aquellos datos que bueno, sabemos que han tenido un descarte se van a pasar por un GAM, pero con una distribución beta porque estamos modelando una proporción. Para ver cómo influye la evolución, cómo ha influido la aplicación de desembarque, simplemente se hace lo mismo, el mismo procedimiento análogo anterior, pero se va a añadir una variable periodo. Simplemente pues, va a hacer el periodo pre-landing obligation y post-landing obligation, ¿no? Y se introduce primero como un efecto global para ver si ha habido cambios a lo largo del periodo, así a nivel de ha habido más probabilidad antes de descarte que ahora o así. Y luego con la interacción por variable para ver cómo han evolucionado con la interacción con la normativa, ¿no? Y bueno, este es el modelo inicial. Los datos había muchos, pero bueno, al final de vez en cuando pues, había bastantes ceros y bastantes cosas que no estaban cubiertas. Entonces, esto es lo que queda, ¿no? Tenemos la duración del lance, que bueno, es cuánto tiempo están pescando, la velocidad media a la que va el barco, la profundidad media, el reclutamiento, que es simplemente la cantidad de individuos jóvenes que en un año salen al mar. Entonces es una idea de cuánto juvenil hay, ¿no? Cuánto pez que no da la talla mínima en el mar, la distancia a la costa también, y así tenemos una serie de variables. Luego, para el modelo inicial, para la distribución con beta, para la proporción, mismo procedimiento. Entonces, bueno, por aquí simplemente digo que bueno, pues se van seleccionando en función de criterios pues, de significación, viendo cómo son los grados de libertad de esas variables para ir ajustando, pasar a lineales y así, ¿no? Entonces, los modelos finales, que son para la probabilidad, la duración del lance entra de forma lineal y luego el resto de variables entran de forma suave, ¿no? La duración, el barco simplemente es un código del barco, como que me olvidé antes de mencionar. Es simplemente un código identificador del barco, ¿no? Y entra como un efecto aleatorio para ver cuáles son las diferencias, si hay diferencias entre barcos o si son todos iguales, ¿no? Y luego para el modelo con la proporción pues se hace lo mismo procedimiento, pero tiene menos variables y vemos como que hay dos que son simplemente lineales y el resto también entran suaves. Y bueno, aquí está el rendimiento de los modelos, ¿no? Para comparar un poco. Bueno, vemos que son un poco limitados, también son datos biológicos y son complicados de modelar y con bastantes complicaciones, pero bueno, en general vemos que la probabilidad tiene un R cuadrado más alto y en cambio la proporción pues, tiene una evidencia explicada más alta. Aquí podemos ver los efectos de las variables sobre la proporción descartada. Sobre la probabilidad descartada. Hay algunas variables que tienen un efecto más claro que otras bueno, pues tienen unos intervalos de confianza un poco grandes, es difícil decir, el efecto es bastante más ambiguo. Destacaría, por ejemplo, la profundidad media, que se puede observar claramente como a medida que se va adentrando en profundidades más grandes, pues la probabilidad de descarte se va reduciendo, ¿no? Y luego, bueno, el resto de las variables también tienen un comportamiento pues, cíclico en el caso de la hora y el mes, porque también se utilizaron splines cíclicos. Y ese es el mapa donde bueno, se puede observar como la distribución espacial, ¿no? Del descarte, de la probabilidad de descarte. Esto ya está en probabilidad. Esto se hizo con la función BISGAM de la librería MGCV. Y bueno, vemos que hay dos, por así decirlo, focos del descarte, principalmente en el Golfo Ártabro, ahí en la costa, enfrente de Ferrol y Coruña, y luego en las Rías Baixas, ¿no? Estas son zonas bueno, que suelen tener mayor concentración de juveniles, individuos jóvenes susceptibles de ser descartados, y también pues, una profundidad media menor, lo cual influye, como vimos antes, en que puede afectar un poco. Vemos que el Golfo de Vizcaya, pues, también es cierto que en esa zona hay menos esfuerzo pesquero, pero bueno, la probabilidad de descarte se reduce en esa zona, ¿no? Y aquí es el efecto para la proporción, la magnitud de descartada. Bueno, el reclutamiento tiene un comportamiento un poco errático porque no hay muchos datos, es un dato anual, entonces prácticamente está interpolando ahí, pero bueno. Luego tenemos el mes y la hora, que tienen estos efectos. Por ejemplo, bueno, se descarta más, bueno, la proporción de descarte es mayor en meses de verano, por ejemplo. Y esos son los rendimientos de los modelos cuando tenemos en cuenta el efecto de la obligación de desembarque. Simplemente vemos que algunos mejoran un poco, sobre todo el binomial, y el de la proporción se queda más o menos similar, no tiene mucha mejora. Aquí es simplemente una tabla para ver cómo han evolucionado la significación de las variables antes y después de la normativa, ¿no? Aquí lo destacable pues, podría ser que
la variable del efecto global de la landing obligation no es significativo, no podemos decir entonces que haya diferencias entre periodos, ¿no? Es decir, la probabilidad de descarte no se observa que sea diferente antes y después de la normativa. Lo que sí se observa es que algunas variables que antes tenían una importancia antes de la normativa dejan de tenerla, por ejemplo, el reclutamiento y el efecto espacial, ¿no? De repente, pues, después de la normativa, la latitud y la longitud pues, no son tan importantes a la hora de explicar el descarte. Aquí tenemos algunas comparaciones de aquellas variables que sí que son significativas antes y después. Y vemos, por ejemplo, pues, como la velocidad tiene un efecto lineal prácticamente antes y luego ya pues, coge una forma un poco más curva. Luego la profundidad, que a misma profundidad pues, hay menor probabilidad de descarte a posteriori. Y luego el MES, como que se ve que bueno, hay ciertos cambios estacionales en cuanto a la probabilidad de descarte, ¿no? Y lo mismo para la proporción descartada, como vimos antes, ¿no? Aquí lo importante y lo que cabe destacar es que la variable periodo sí que es significativa. Por lo tanto, aquí sí que se produce un cambio en la proporción media descartada antes y después de la normativa. En concreto, se pasa de un 44% en media descartado antes de la normativa a un 27%. Y luego, bueno, vemos como algunas variables sí que tienen ciertos cambios, algunas pasan a tener importancia y otras pues dejan de tenerlo, ¿no? Aquí simplemente pues aquellas variables que tenían importancia en ambos periodos pues se grafican y se ve cómo han cambiado. De nuevo, el reclutamiento tiene este comportamiento por lo que dije antes, ¿no? Y bueno, ¿cómo interpretamos estos resultados, no? Claro, a ver, esto de que las variables tengan una significación diferente en cada fase pues ayuda un poco a ver cómo el modelo en dos fases puede ser más interpretable, ¿no? Hay otro tipo de formas de hacer esto, pero entendimos que hacerlo de esta forma tenía más información y nos podía permitir aprender un poco mejor cómo era el proceso de descarte en general, ¿no? Como comentamos antes, la probabilidad de descarte está más influenciada por variables de tipo medioambiental, mientras que la proporción está más limitada pues, a cosas más técnicas y es más complicado decir qué es exactamente lo que han cambiado, ¿no? Lo que sí se sabe es que hay zonas que sí que son claramente pues, más, influyen mucho más en la probabilidad de descarte y que bueno, el MES puede ser una variable que te puede indicar más o menos cuánto o cuán poco se va a descartar, sobre todo porque los barcos tienen que cumplir cuotas y a finales de año están más ajustados en cuanto a esas cuotas que pueden tener para descartar, entonces se ven obligados a descartar menos porque no les da. Y bueno, como comentaba antes, pues la proporción descartada, que es lo más destacable, pues se reduce. En cambio, la probabilidad no. Esto nos quiere indicar que pues, igual la probabilidad de que un barco pues, capture un pescado que no es comercializable no es algo que puedan influir demasiado, no pueden inferir mucho en esas decisiones o variarlo. En cambio, la proporción, una vez lo capturan, pues sí que tienen más herramientas o han tenido más herramientas para ajustarse a esta normativa y evitar entonces llenar las bodegas de de pescados que no son comercializables, ¿no? Y bueno, vemos que también hay variables ambientales que tienen ciertos cambios y, por ejemplo, como comentábamos, la profundidad tiene una importancia y es una de las variables más claves a la hora de ver cómo ha influenciado, ¿no? Aquí, bueno, comentar obviamente que los datos pues, no dan mucha información, falta una parte muy importante del modelado por explicar, es decir, la evidencia explicada es reducida, entonces hay cuestiones que no se han incluido en los datos que son de vital importancia para poder entender cómo es el proceso como tal, ¿no? Y así. Pero bueno, los datos eran los que es y se podrían incluir variables como, por ejemplo, el precio de la merluza, en este caso, en lonja, a lo largo del año, para ver si ellos tienen en cuenta cómo puede influir un poco y qué interés les tiene, ¿no? Y bueno, eso es simplemente lo que comenté previamente, pues eso, que han reducido descarte, pero no sabemos muy bien qué han hecho concretamente, pero sabemos que definitivamente ahora descartan menos en proporción en media. Para, concretamente, barcos de tipo de arrastre que van a por la merluza, ¿no? Ya estaría todo. ¿Alguna pregunta para Santiago? Bueno, pues eu quería preguntarche si como avaliaría este enfoque
outras políticas pesqueiras diferentes ou un cambio nesto? Como se adaptaría? ¿Cómo se adaptaría la flota? O enfoque que faz? Mm, Se a política pesqueira europea cambia ou a outra política europea diferente? Outra diferente, que non sea el mismo enfoque. Bueno, se podría adaptar igual. Habría que ver cómo es la distribución de datos, claramente. Porque en este caso se eligió así simplemente porque la proporción de ceros era elevada y generaba como cierta incertidumbre a la hora de estimar. Entonces se eligió este proceso para poder tener una visión más conjunta, porque también hay otro tipo de distribuciones que lo que hacen es agrupar este tipo de fenómenos, ¿no? Tener una masa de probabilidad en el cero y luego una distribución continua, pero eso también agolpa mucho la información y, por ejemplo, si hubiese utilizado un tipo de distribución como estas, no se hubiese llegado a ver, por ejemplo, que la proporción media descartada se reduce y la probabilidad pues, se mantiene igual, perdería un poco de información. Entonces yo creo que depende un poco de los datos. Ya está. Bueno, pues gracias.